La venida del reino de Dios demanda que tengamos fe en Cristo, pero también que nos arrepintamos de nuestros pecados. Todo para la gloria de Dios. Bueno, esta ya es nuestra última parte de nuestra serie del Evangelio. Y pudiéramos sacarle muchísimas más cosas porque el Evangelio es eterno, es infinito, que también tiene una demanda, tiene un llamado y ya vamos a ver cuál es ese llamado del Evangelio. Somos salvados por la gracia de Dios. Pero ¿qué significa gracia? No lo definimos el episodio pasado. La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que no merecemos. Es cuando salvan a alguien que merece ser condenado a muerte. O es un regalo para alguien que no merece tal favor. Y como todos los atributos de Dios, la gracia es soberana y todopoderosa. La gracia de Dios puede convertir al más vil de todos los pecadores. Y es por la fe. La gracia se da solo por fe. No se da porque nosotros lo merezcamos, si no fuera gracia. Es ilógico. Se da solamente por la fe en el Señor. ¿Qué no puede hacer esta hermosa gracia? Miren lo que dice Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si fuera por las obras, la gracia no tiene ningún mérito, ningún valor. Pero como es por la gracia, no es por las obras. No podemos ganarnos la gracia y el favor de Dios. No lo merecemos. Por favor, acompáñenme a Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, al hablar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos esclavos de Satanás, que somos objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás, ahora dice, pero Dios. Y créanme que la palabra más esperanzadora que hay en toda la Biblia es pero. Pero es un énfasis que hacen los apóstoles siempre para hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos dan una mala noticia, nos hablan de la ira del infierno, pero Dios, en su amor, cuya misericordia es abundante, nos amó. Ese pero es el Evangelio, es la buena noticia, es lo que alumbra tanta oscuridad. Es por la gracia de Dios que hemos sido salvados, no por nuestras obras, no por algo que el hombre haya hecho porque él se levantó para ayudarse a sí mismo. No. Es por la gracia. La gracia de Dios los ha salvado y nos ha resucitado y nos ha puesto con Cristo en los lugares celestiales. Dios nos ha mostrado las riquezas de su gracia, su grandeza, su amor, su misericordia. Éramos esclavos del pecado. Éramos hijos de Satanás y súbditos de su reino. Éramos pecadores despreciables con un corazón de piedra. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de responder a Dios. Éramos injustos, no teníamos entrada al cielo. Éramos objetos de la ira de Dios. Éramos enemigos de Dios, condenados a muerte. Pero Dios de tal manera amó al mundo que envió a su único Hijo para salvarlo. Nos dio de su gracia, de su amor, de su misericordia.
desató el castigo que nosotros merecíamos en Cristo, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. ¿Qué es el Evangelio? Fue el primer episodio que vimos. ¿Qué es? Bueno, ya que entendimos la mala noticia, la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ha salvado de su ira por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuáles serían los hechos importantes del Evangelio? Bueno, el Evangelio es el nacimiento del Mesías prometido, del Hijo de Dios que salvaría al mundo. Es un nacimiento virginal, que significa que Dios mismo se hizo hombre, Dios se encarnó en la persona de Cristo. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, que tú y yo no podíamos vivir en nuestra representación. Él trajo su reino mediante su ministerio y sus obras poderosas, mediante su predicación y sus milagros. Él sufrió una muerte expiatoria, tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados en la cruz, y resucitó con poder para justificarnos delante de Dios y garantizarnos que su obra era suficiente, que su obra es el sello que demuestra que realmente pagó nuestros pecados. Ahora tenemos perdón, tenemos vida eterna, hay esperanza. Un día vamos a resucitar juntamente con Él. Satanás, el pecado y la muerte fueron derrotados. Cristo tuvo la victoria en la cruz y nos ha salvado. Ese es el Evangelio. Sin embargo, nos faltan dos elementos muy importantes que muy pocos mencionan. No termina aquí. Él ascendió al cielo para gobernar y darnos el Espíritu Santo. Quisiera decirlo en las palabras de Paul Washer. En el Salmo 24:7 se nos habla acerca de Jesucristo. Se nos cuenta que por primera vez en toda la historia, un hombre se acercó a las puertas del cielo y gritó: ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de Gloria. Y todo el cielo detrás de estas puertas está en total conmoción, en silencio y asombro. Finalmente, un valiente levanta la cabeza y pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién se atreve a hablarle a estas puertas? Ningún hombre se ha atrevido jamás a llegar tan lejos o a poner su mano en el cerrojo de este muro. Entonces, súbitamente, el Señor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el hombre por nosotros, grita: es el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Abran las puertas eternas, ábranle paso al Rey de Gloria. Y por primera vez en todos los tiempos, esas puertas se abrieron para un hombre. Él traspasó estas puertas. Todos aclamen el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados, traigan una diadema real y corónenlo a Él como el Señor de todo, con muchas coronas. A este gran Cordero en el trono. Puedo imaginarlo caminando hacia su Padre, audaz. Era su derecho, subiendo los escalones de un trono que haría que el trono de Salomón se viera como de papel maché o de cartón. Él se sienta sin pedir permiso y mira a su Padre, no como preguntándole algo, sino afirmando, y dice: Padre, consumado está. Y el Padre dice: Hijo, en verdad consumado está. A este Jesús,
a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo de todo. Amén. El Señor fue coronado. Nuestro Señor Jesucristo ahora es Rey de reyes, Señor de señores. Está sentado a la diestra de Dios. Ante Él toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tiene total autoridad sobre nosotros. Jesucristo es el Señor de todo. Tanto si los hombres lo sirven como que si no lo sirven. Tanto si lo bendicen como que si lo maldicen. Tanto si lo odian o lo aman. El Señor es Señor de nuestra vida, porque Dios le ha dado un nombre por encima de todo nombre. Todo dominio, toda autoridad y gloria sean dadas al Cordero. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey por encima de todo, aunque nosotros no queramos sujetarnos a ese reino. Cristo es el Rey y un día estarás delante de su trono rindiendo cuenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés delante del Cordero? Tú escoges. Cristo va a ser o tu juez o tu abogado. Escúchame bien, Cristo no solamente es todo lo que necesitamos, Él es todo lo que tenemos. Separados de Él, no tenemos salvación. Separados de Él, no vamos a tener parte con Dios. Seremos echados al infierno. El Evangelio es nuestra única esperanza. El Evangelio es todo para nosotros. Y aquí hay otra mala noticia. La condenación ahora viene precisamente por no creer en Jesucristo. ¿Quién va a pagar por tus pecados? ¿Tú o Jesucristo? Nada más hay estas dos opciones. Por eso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Todo el mundo conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no se han ido al versículo 36, que habla que la ira de Dios reposa sobre todo aquel que no cree en su Hijo. Dios con su mano está reteniendo su ira, su juicio, su castigo, y con la otra mano está llamando a todas las personas a que vengan a Él. Vengan, arrepiéntanse ahora que todavía hay tiempo. Pero un día, querido amigo, va a ser tarde. Ambas manos van a ser quitadas y la ira y el juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Y quien no esté en Cristo, ay de aquel, ay de aquel. Apocalipsis 19:15. Hablando de Jesús, dice, de su boca salió una espada afilada para herir con ellas a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién va a pisar el lagar de la ira de Dios? El Cordero. Nuestro Señor Jesucristo es quien va a juzgar al mundo. Él vino primero para salvar al mundo, pero ahora, ¿a qué viene? Viene a condenar a todo aquel que no creyó en Él, que no se sujetó a Él. Viene a hacer juicio, viene a hacer justicia. Pero otro beneficio que nos da que Cristo ascendió como Rey al cielo es que nos envió al Santo Espíritu, al Santo Consolador. Y qué hermoso, qué maravilloso ser. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Él es el que nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es quien nos da la fe. Tú siempre dices, bueno, yo creí en Dios. Es el Espíritu Santo quien te dio la fe para creer. Es el Espíritu de Dios quien te hizo nacer de nuevo. Es Él quien te consuela cuando estás en momentos difíciles en tu fe. Es quien te da fuerza para cambiar. Es quien te guía. Es quien te santifica. Si tú no
estás siendo santificado, no tienes al Espíritu de Dios. Todas tus buenas obras, cristiano, son producidas por el Espíritu Santo. Él nos hace entender la Biblia. Es tan fundamental como el aire que ni siquiera podemos entender la Biblia sin el Espíritu Santo. Y es Él quien nos hace perseverar hasta el final y llegar al cielo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, nada. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos regenerados, somos cambiados. Por eso Jesús dijo en Juan 15:26, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, testificará acerca de mí. Les conviene que yo me vaya. Dice Jesús mismo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo les enviaré al Santo Espíritu. Era tan necesario que Cristo mismo dijo, es mejor que yo me vaya, pero que ustedes queden con el Santo Espíritu. Y es por su obra, por su ministerio durante estos 2000 años que la iglesia ha sido preservada. Gracias a Dios, el Santo Espíritu. Y Él es el sello, Él es la garantía. Tú quieres saber que Dios realmente cumplió su promesa. El Espíritu Santo es esa garantía. Él te selló. Y ahora tú por el Espíritu Santo puedes decir, soy salvo, estoy seguro que soy salvo, estoy seguro que fui escogido por Dios. El Espíritu es Dios habitando en ti. Tú eres el templo ahora de Dios porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es el mayor regalo que hemos podido recibir. Es las primicias del don que Dios nos ha dado, de su gracia. El Espíritu hermoso, bello, precioso, el Espíritu Santo. Pero aquí no termina la historia. Jesús no solamente ascendió, sino que Él va a regresar por segunda vez. Y viene a establecer su reino, viene con poder para juzgar al mundo, viene para condenar a todo aquel que no creyó. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 10 dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! El evangelio se obedece. ¿Y qué nos demanda el evangelio? Ya lo vamos a ver. Estos sufrirán el castigo de destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El día que venga para ser glorificado entre sus santos y admirado por todos los que creyeron. El Señor Jesús viene a hacer juicio, pero también viene a buscarnos a nosotros, su iglesia. Vamos a resucitar y seremos llevados con Él y juntos vamos a gobernar con nuestro Señor. Apocalipsis. ¿Cómo se termina el libro? Ven, Señor Jesús, ven. Y toda la iglesia dice, amén. Muchos dicen que Señor, vuelve, pero todavía no. Ya va. Espérate, mira, el mayor anhelo de todo corazón de cada creyente debe ser, ven, Señor Jesús. Anhelo estar con mi amado. Anhelo estar con mi Señor, con mi Salvador. Quiero verlo cara a cara. Señor Jesús, ven, regresa. Él va a establecer el reino que ya inauguró en su primera venida. Y finalmente la tierra va a ser el reino de Dios. Finalmente toda persona se va a sujetar al Señor. Finalmente toda la creación será librada de la maldición del pecado, del castigo, y por fin cada parte de la creación va a descansar. Van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Viviremos en paz con el Señor, sin más dolor, sin más sufrimiento,
sin más tristeza. Tendremos gozo, paz, felicidad plena por toda la eternidad. Pero créeme que esto no es nada. Esto apenas es el comienzo. Lo mejor de todo es que vamos a habitar con Dios para siempre, que lo vamos a glorificar y nos gozaremos en Él por toda la eternidad. Y vamos a conocerlo por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 21, del 22 al 23. Hablando de la ciudad celestial. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Capítulo 22 del 3 al 5. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos la adorarán y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y esto tiene duras implicaciones. Todo el evangelio tiene duras implicaciones y demanda acción. No podemos quedar iguales o indiferentes a conocer a Cristo. Si me dijeras que vino un tren y te atropelló y yo te viera totalmente sano, yo no podría creerte. Y nadie podría creerte. Es imposible ser impactado por algo tan fuerte y quedar de la misma manera. Igualmente, si tú me dices que conoces a Dios, que conociste el evangelio, pero sigues de la misma manera, lo siento, amigo, no puedo creerte. Nadie puede ser impactado por el poder de Dios y quedar de la misma manera. Es imposible. El evangelio nos demanda responder. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, en cierto sentido, nada, porque Dios ya hizo todo por ti. Cristo pagó por ti su obra. Pero en otro sentido, hay dos cosas que el evangelio te ordena y te demanda. Por favor, acompáñenme a Marcos 1 del 14 al 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo hablaba, predicaba el reino de Dios y dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, ya viene. Por lo tanto, ¿qué se nos demandan? Dos cosas. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La venida del reino de Dios demanda que tengamos fe en Cristo, pero también que nos arrepintamos de nuestros pecados. Este es el mensaje de todos los profetas del antiguo pacto. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Y es el mensaje de los apóstoles. Arrepiéntanse, crean en Cristo, crean en Dios. Antes de ver el llamado, quiero ver lo que no es el llamado. El evangelismo moderno dice que el mensaje cambia con la cultura, con el contexto, y que no podemos decir arrepiéntanse porque la gente se ofende. Ahora, John MacArthur dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. La pregunta no es, ¿quieres repetir unas oraciones? Solamente dura 1 minuto. Es un método instantáneo y se basan en el texto que dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Ajá. Y los mudos no van a ser salvos entonces, porque no pueden confesar con su boca. Ahí está que no se puede tomar literal.
Hay que ver el contexto de este versículo. Ahora, la Biblia dice eso, es cierto, pero la Biblia también dice, Mateo 15, del 8 al 9, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Esto es un mandamiento humano creado el siglo pasado. Mira, tú puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, pero no creerlo en tu corazón. Son simplemente palabras para afuera. Una confesión de fe, una profesión de Cristo no me va a salvar. También la Biblia dice en 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ah, no, pero cualquiera que diga Jesús es el Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la salvación es por obra, entonces, el que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el Evangelio de Juan, esta es la voluntad de mi Padre, que crean en aquel que Él ha enviado, que creamos en Cristo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros en tu nombre, Jesús. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Este es el texto más escalofriante para todo cristiano, que no todo el que dice ser creyente. 2. ¿Quieres hacer tu decisión? Ah, yo soy salvo por mi decisión. Yo pensé que la Biblia dice que soy salvo por creer en Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que soy salvo por tomar una decisión? ¿Por qué hay tantas falsas conversiones? Porque estamos engañando a las personas, queridos amigos, con decirles que por repetir un rezo evangélico ya van a ser salvos. Criticamos tanto a los católicos por rezar y por todo esto y estamos poniendo a la gente a rezar en la calle y los engañamos diciéndole ya eres salvo. Los declaramos salvos como el Papa simplemente porque repitieron una oración. Y el arrepentimiento y la fe. ¿Cómo yo sé que alguien realmente es salvo? Y cuando alguien se va de la iglesia, de una vez salen, ahí está, hermano, la salvación se pierde. Fulanito vino, sirvió, pero mira, se fue para el mundo. Hermano, la gente sale decepcionada de la iglesia porque les prometemos un evangelio de Disney que no tiene nada que ver con el cristianismo. La salvación no se pierde, sino que estamos engañando a la gente que supuestamente son salvos cuando no son salvos en lo absoluto. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Mira, Cristo no está por allí dando lástimas a la gente. Cristo demanda y le ordena a las personas como rey que se arrepientan y crean el evangelio. Y por último, la pregunta no es, ¿quieres que te pase lo mismo que me pasó a mí? Muchos evangelistas dan su testimonio predicando el evangelio y no está mal. Pero entonces todo se centra en, mira, Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mi familia. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ven a Jesús para que haga contigo lo que hizo conmigo. Querido amigo, esto no es el evangelio en lo absoluto. El evangelio no es mi testimonio personal. Ponen a Jesús como un complemento. Ven a Cristo para que restaure tu matrimonio, tu familia, cure tus enfermedades. Él no es un complemento. Él no es una añadidura. Jesús lo es todo. Como dijo Jerry Watts, si Cristo no lo es todo para ti, Él no es nada para ti. Él no es salvador de los hombres en parte. Si Él es algo, debe ser todo. Y si no es todo, entonces no es nada para ti. Ser cristiano no significa que yo me vista con una camisa que diga Jesús aquí.
No significa que yo viva todos los días de la semana en todas las actividades que hace la iglesia. No soy cristiano por tocar en una banda de alguna congregación. No soy cristiano por servir en una iglesia. Ni siquiera soy cristiano por leer un versículo de la Biblia todos los días o por rezar, porque eso es lo que hacemos. Repetimos todos los días la misma oración. No, eso no te hace cristiano. ¿Cómo yo sé que si realmente es un cristiano? Bueno, las preguntas correctas serían estas. 1. Dios ha cambiado tu corazón. Dios ha cambiado tu mente de tal manera que ahora odias el pecado que antes amaste y ahora amas la justicia que una vez odiaste. Ahora odias los pecados que antes tú hacías. Ahora tú amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Número 2. Ves la gravedad de tu pecado. Ahora cuando pecas, ves y dices, Dios mío, qué horrible. Ahora odias tu pecado. ¿Te das cuenta cuando pecas o simplemente vives tu vida como tú quieres? Y número 3. Ahora amas a Cristo. Atesoras a Cristo. Ahora Cristo es lo más precioso, lo más preciado para ti. Ahora amas al Dios que una vez odiaste. Esas son las verdaderas preguntas. ¿Y por qué vengo a Cristo? ¿Por qué vengo a Dios? ¿Cuál es la motivación por la que vengo a Cristo? ¿Para ser feliz? ¿Para ser próspero? Vengo por Él por un interés personal, por un interés egoísta, porque tengo miedo a ir al infierno. Primera de Juan 4, 18, 19 dicen, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. El amor echa fuera el temor. Pero el que viene a Cristo por miedo al infierno es un egoísta. Solamente está pensando en sí mismo, en salvar su vida, en salvar su pellejo. Lo hace por un interés. La verdadera motivación por la que tú vienes a Cristo es porque yo lo amo. Yo amo a Dios. No quiero estar separado de Él por toda la eternidad. No puedo estar sin Dios. Él me amó primero. ¿Cómo yo no puedo amarlo ahora? Vamos a ver lo que el Evangelio demanda de nosotros. Número 1, debes arrepentirte y creer en Cristo. ¿Qué significa esto? Vuélvete a Dios, confía en Él totalmente. La paciencia de Dios, ¿para qué es? Para llevarte al arrepentimiento. Y no es solamente confesarlo con tu boca, no es solamente llorar y, ay Señor, perdóname, pero sigo mi vida igual. No, arrepentirse es suplicar el perdón de Dios. Es rogarle a Dios misericordia. Es que desgarres tu corazón y que te lamentes amargamente por tu pecado. Tú cuando ves al pasado, te sientes horrible. Te arrepientes amargamente de todo lo que hiciste. Eso es el arrepentimiento. Pero también es esto. Uno, es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. Ahora yo cambio de opinión respecto a Dios. Antes yo lo odiaba. Ahora yo digo, berro, Dios, yo estaba totalmente equivocado. Ahora yo amo lo que tú amas. Ahora yo creo en tu palabra. Romanos 12:2. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Esto es el arrepentimiento. Es renovar tu mente para que se conforme a la voluntad de Dios. Número 2, es un rechazo por el pecado. Mírame, el arrepentimiento es esto. Yo voy corriendo hacia el infierno amando mi pecado. El arrepentimiento es cuando yo me doy media vuelta
Miro a la cruz, amo a Cristo y corro hacia Él y dejo atrás mi pecado. Lo aborrezco, lo odio, ya no lo quiero más. Y corro a la cruz, corro a Cristo. Es dar media vuelta y correr a Dios. Es buscar a Dios. Él es el que se deja encontrar. Por eso Isaías 55 del 6 al 8 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, mientras Dios se deje encontrar, mientras Dios nos dé de su gracia. Llámenlo mientras se encuentre cerca, que dejen los impíos su mal camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Wow, qué hermoso es nuestro Dios, que a pesar de todo, Él nos perdona, Él nos recibe si nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es creer? Si yo creo en Cristo, creo en el Evangelio, es la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, no es una energía o una fuerza mística que si yo creo que va a suceder algo, eso se va a materializar y va a suceder. No, eso no es fe. Eso es mentalidad oriental e hinduista. No es nada bíblico. La fe en realidad es una confianza total y plena en Dios. Es creer que se va a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Es creer en sus promesas, aunque no podamos verlas. Saber que Él nos va a dar la salvación, aunque yo no puedo verla. Que Cristo vino, aunque yo no pude verlo. Que esto es real. Y no solamente es creer, porque los demonios creen y tiemblan también. Es confiar totalmente en Él. Es confiar de que Él me ha justificado, de que Él me ha perdonado, de que Él me ha salvado y no dudar de que Él me va a llevar al cielo. Aquí está Romanos 10, de 9 al 11. Veamos su contexto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, hermano. Ya va. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. El énfasis en toda la Biblia es el que cree y se arrepienta. Sin embargo, muchos quieren hacer una doctrina de un solo versículo, que es este que tenemos aquí. ¿Qué significa esto? Que el que cree realmente que Cristo es el Señor, no vas a poder callarlo, hermano. Lo va a confesar a todo el mundo. Cristo es mi Señor. Cristo es Dios. Cristo me ha salvado, me ha redimido. ¿Cómo callar? Además, en ese contexto, César era el Señor. Y quien decía Jesús es el Señor, lo asesinaban porque iba en contra del emperador. Bueno, en este contexto es que no nos avergoncemos de Cristo, porque Jesús dijo, quien me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero quien me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Confiesa a Cristo. De Corintios 12:3 nos aclara mucho esto. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús, sino por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero tiene que venir y hacer una obra en ti para que tú puedas decir, Jesús es el Señor. Wow. Él ha prometido lavar tus pecados por completo, tanto tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso, Miqueas 7:19 dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Gloria a Dios que Él más nunca se va a acordar de ellos. Por favor, acompáñenme a Colosenses 2,
del 13 al 14. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado algunos pecados. No dice todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué hizo con esta acta de decretos contra nosotros? La clavó en la cruz. No hay ya condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, del 1 al 2. Y el clásico Efesios 2, del 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes. ¿Qué cosa? La salvación, la fe, el arrepentimiento, todo ha nacido por la gracia de Dios. Es un don de Dios, ni es resultado de las buenas obras para que nadie se vanagloríe. O como dice Tito, no por obras de justicia que ustedes hayan hecho, sino por la regeneración del Espíritu Santo. Querido amigo, somos salvos solo por gracia, solo por la fe en nuestro Señor. Hemos sido completamente perdonados, pero el Señor también nos demanda que nos arrepintamos. Por eso debemos andar conforme al Espíritu Santo que tenemos en nosotros y no conforme a la carne. Y es tan claro, nos da otro requerimiento en el Evangelio, uno fundamental. Debes nacer de nuevo. Debe haber una conversión, lo que se le dice regeneración. Debe haber un cambio de vida. Juan 1 del 12 al 13. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El énfasis del texto no es en recibir. El énfasis está en el debe ser nacido de Dios, porque todo aquel que recibe la gracia del Señor, que cree en el nombre de Cristo, es convertido en hijo de Dios. Ahora, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Los judíos, por ser descendientes de sangre de Abraham, no necesariamente son hijos de Dios, ni de voluntad de carne. Bueno, yo quiero ser cristiano. No, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos de arriba, somos nacidos de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Marca un antes y un después. Ahora soy totalmente nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, 5, 7. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede, escucha, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Debes tener un cambio de mente, pero sobre todo un cambio de corazón. Tu naturaleza es hostil hacia Dios, pero si Dios cambia tu naturaleza, vas a amarlo con todo tu corazón. Por eso, segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Por eso Ezequiel dijo, yo voy a quitar de ustedes su corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne que sienta las cosas de Dios, que ame a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo, pero Dios nos ordena a todos
a todos que volvamos a nacer, que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y por último, número 3, las ordenanzas que nos da el Evangelio. Debes seguir a Cristo. Debes crecer cada día en santidad para parecerte más a Él. Jesús dijo muy seriamente, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 14, 26, 28, búsquelo. Si alguno viene a mí, y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre, no se sienta primero a calcular los costos, para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Hermanos, seguir a Cristo tiene un alto costo. No significa que vamos a pagar algo por nuestra salvación. No, no, no. No se refiere a eso. Se refiere a que te va a costar todo, tu vida. Todo ahora le pertenece a Dios, a Cristo, quien te ha comprado con su propia sangre. Como dice Steven Lawson, te costará todo para seguir a Cristo, pero te va a costar aún más si no lo sigues. Te costará tu alma. Seguir a Cristo cuesta el primer lugar de tu vida. Es autonegarte a ti mismo, pero cuesta más todavía no seguir a Cristo, hermano. Debes aborrecerlo todo. Él debe ser el primero en tu vida, no tu padre, tu madre, no, no. Debe ser Cristo. Y todo lo que tú tienes ahora es suyo. Ahora tú haces su voluntad y no la tuya. Debes calcular el costo. ¿Quién construye una torre sin antes ver cuánto va a costarle? Antes de venir a Cristo, calcula cuánto va a costar. Por eso hay tantos falsos creyentes, porque se les vende este evangelio de Disney que los engaña, que dice que todo va a ser fácil. No, calcula el costo. Tienes que tomar tu cruz y morir a ti mismo todos los días. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, va a ser una obra eficaz. No creas que Él va a fallar. No creas que un cristiano va a volverse un cristiano carnal. No, eso no existe. Un cristiano real, el Espíritu Santo lo va a hacer libre del pecado, como dice Romanos 6. Ya el pecado no tiene dominio sobre ti. Él va a ir santificándote cada día. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. El Espíritu Santo es todopoderoso. Su obra es eficaz. Él va a santificarte. Lucha con tu carne, lucha con tu pecado, que el Espíritu Santo te llevará a la estatura perfecta que es Cristo Jesús. Gálatas 2:20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque estoy muriendo a mí mismo, a mis sueños, a mi voluntad. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, wow, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no servir a este gran rey que tanto me amó y dio su vida por mí? Debemos apartarnos del pecado, porque déjame decirte que el que no persevere hasta el fin, el que sea derrotado por su pecado, no entrará en el reino de los cielos. Hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Que la salvación es por obras? No, estoy diciendo lo que dijo Jesús, que el que persevere hasta el final será salvo. El que llegue a la meta, el que obedezca a Dios. Mateo 7, 18, 20. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego.
¿Somos salvos por las obras? No. Pero todo árbol que no dé fruto, que no dé buenas obras, que no dé evidencias de salvación, Dios lo va a cortar y lo va a echar al fuego, hermano. Porque un verdadero cristiano da fruto. Un verdadero cristiano se va a apartar de su pecado. Puede que sea un proceso largo, puede que tenga sus luchas, claro que sí, pero el verdadero cristiano va a hacer buenas obras, va a dar buen fruto. Está el otro extremo de muchos evangélicos, que es la antigua herejía del perfeccionismo. Estas personas dicen, mira, yo ya no digo que soy un pecador, porque si no yo me voy a agarrar de esto para seguir pecando. Estas personas dicen que ellos ya no pecan, que ya no tienen por qué arrepentirse, que ya ellos han sido completamente santificados por el Espíritu Santo y que ya no se dicen a sí mismos pecadores. Como dice R.C. Sproul, si pensamos que nos estamos volviendo perfectos, entonces estamos muy lejos de ser perfectos, porque estamos rebajando la santidad de Dios. Estas personas se creen más santos que el mismísimo Dios. Tú eres más santo que el apóstol Pablo, que era un apóstol y que dijo de sí mismo, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Sabes cuál es el mayor cargo de Pablo? ¿Cuál es su mayor título? Apóstol. No. Siervo puede ser, pero mira, él dijo, yo soy el primero de todos los pecadores que ha sido salvado por la gracia de Dios. El verdadero cristiano le duele su pecado. Es cierto, se arrepiente y lo confiesa, pero no confía en sus obras. Y cada día, como es santificado, ve el más mínimo pecado, el más mínimo detalle en sí mismo, lo hace sentir el peor de todos los pecadores. Porque comparados con Cristo, cada cristiano es el más vil pecador, porque no somos perfectos todavía. Si fuéramos perfectos, no fuéramos cristianos. El cristiano es el primero que debe reconocer que es un pecador salvado solamente por la misericordia de Cristo. Ahora tienes a Cristo como Señor. Debes obedecer a tu Señor, pero también debes tenerlo como Salvador. Nunca se te suban los humos a la cabeza. Eres un vil pecador que todos los días necesita la gracia del Salvador. Busca una iglesia de sana doctrina. Ora todos los días. Lee su palabra diariamente. Esto es lo que necesita un verdadero cristiano. No hay secreto. Esto es cristianismo básico. Lee la palabra, ora, congrégate, vive amando y sirviendo a Dios. Y recuerda el evangelio todos los días. Quiero culminar con un fragmento de un sermón de Spurgeon. No voy a discutir con el apóstol. Sin embargo, si él estuviera aquí, tendría ciertas dudas acerca de su derecho al título de el primero de los pecadores. Y le plantearía que si él fuese el primero, yo entonces sería el siguiente. Algunos dicen, no, Pablo, has cometido un error. No es soy, es fui, es en pasado. Fui el peor de los pecadores. Pero Pablo responde, no, yo soy el primero de los pecadores. Entonces le dicen, ¿cómo? Después de ser salvado, después de ser perdonado, ¿todavía eres el primero de los pecadores? Pablo responde, sí. Y muchos hombres piadosos, al contemplar su vida, tienen que tomar su lugar en medio de los peores pecadores. Yo me presenté ante Dios en oración, jactándome acerca de mis virtudes y mis logros, de mi crecimiento en la gracia y mi servicio a Él.
He servido a Dios con todas mis fuerzas y he puesto todo a sus pies. Pero cuando intenté orar de esa manera, toqué a la puerta y nadie me abrió. Toqué nuevamente, pero nadie respondió. Me preguntaron por la ventanilla, ¿quién toca? Yo respondí, es uno de los santos. Es alguien que ha crecido en la gracia, que ha predicado el evangelio durante muchísimos años. Entonces cerraron la ventanilla. Al fin, con el corazón destrozado y lleno de dolor, toqué nuevamente a la puerta con todas mis fuerzas. Y cuando preguntaron quién toca, yo dije, un pobre pecador que ha tomado a Cristo como su sola justicia y salvación. Dijeron, eres tú. Te conocemos desde hace muchos años. Tú eres siempre bienvenido. Descubrí que yo tenía acceso a mi Dios cuando dije, soy el primero de los pecadores. Pues bien, poniéndome en esa posición donde debo estar, le dije a cualquier pecador, quien quiera que sea, ven amigo, ven conmigo a la cruz. Alguien dirá, pastor, pero yo no puedo ir contigo. Tú has sido un ministro del evangelio durante más de 30 años. Mi querido amigo, soy todavía un pobre pecador y tengo que mirar a Cristo cada día como lo hice el primer día. Amigo, arrepiéntete y cree el evangelio. Dios le ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan de sus pecados y crean en su Hijo. Tienes un llamado. Somos responsables ante Él. Ay de nosotros si nos negamos a creer el evangelio. Glorias sean dadas a Dios nuestro Padre, que nos ha salvado, que nos ha redimido. Gloria a este Rey, al Cordero inmolado que ha muerto en nuestro lugar. Y gloria a este Santo Espíritu que nos ha regenerado, que nos ha hecho nacer de nuevo, que nos ha dado nueva vida en Cristo. Rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a